Mi prometida pidió tiempo para volver con su ex, todo se derrumbó y dejé de ser el plan B. A veces los momentos que más te marcan no llegan con fuegos artificiales ni música épica. Llegan disfrazados de normalidad. De una noche cualquiera. De una conversación que no parecía importante hasta que lo fue todo. Conocí a Teresa en una fiesta de cumpleaños a la que casi no voy. Era una de esas reuniones pequeñas, en un departamento prestado, con gente que se conocía entre sí lo suficiente como para sentirse cómoda, pero no tanto como para ser completamente auténtica. Yo había tenido una semana larga, agotadora, y mi intención inicial era quedarme en casa. Pero un amigo insistió. Ven un rato, despeja la cabeza, me dijo. Y acepté sin saber que esa decisión iba a redirigir mi vida durante años. Recuerdo haber llegado tarde. La música estaba baja, la gente conversaba en pequeños grupos, vasos en la mano, risas suaves. Nada fuera de lo común. Me serví una bebida y me quedé cerca de la cocina, observando sin demasiadas ganas de interactuar. Fue entonces cuando mi amigo me la presentó. Teresa, dijo. Ella es diseñadora gráfica. No hubo un flechazo inmediato. No hubo esa sensación exagerada de película. Lo que hubo fue algo mucho más peligroso, comodidad instantánea. Hablamos como si ya hubiéramos cruzado esa barrera incómoda de las primeras conversaciones. No hubo poses, no hubo frases ensayadas. Solo preguntas sinceras y respuestas directas. Ella hablaba con seguridad, pero sin arrogancia. Se reía con facilidad, pero no para llamar la atención. Tenía esa forma particular de mirar a los ojos cuando escuchaba, como si realmente le importara lo que decías. Y eso, hoy lo sé, fue lo que más me atrapó. Hablamos de trabajo, de frustraciones, de planes que no salieron como esperábamos. Descubrí que no le gustaban los dramas innecesarios, que valoraba la independencia, que había pasado por relaciones complicadas y que, según sus propias palabras, ya no estaba para juegos. Esa frase se quedó grabada en mi mente. No estoy para juegos. En ese momento la creí. Porque sonaba honesta. Porque encajaba perfectamente con la imagen que estaba construyendo de ella. La noche pasó rápido. Demasiado rápido. Cuando me di cuenta, ya estábamos hablando como dos personas que no querían que la conversación terminara. Intercambiamos números sin ceremonia, sin expectativa explícita. No fue un tenemos que vernos, fue más bien un seguimos hablando. Y seguimos. Los mensajes fluían con naturalidad. No había ansiedad, no había estrategias. Quedamos para tomar un café y esa cita se convirtió en una caminata larga, luego en una cena improvisada. Todo parecía fácil. Orgánicamente fácil. Con el tiempo, Teresa se convirtió en alguien constante. Presente. Confiable. No jugaba a desaparecer ni a generar incertidumbre. Al menos, no al principio. Me hablaba de su pasado con cierta distancia emocional, como alguien que había aprendido de sus errores. Mencionó a Diego una vez, casi sin importancia, como una historia cerrada. Yo no pregunté más. No lo vi necesario. Porque cuando confías, no investigas. Me sentía cómodo a su lado. Seguro. Como si hubiera encontrado a alguien con quien no tenía que demostrar nada. Y esa sensación, esa maldita sensación, me hizo bajar la guardia más rápido de lo que debería. Mirando atrás, entiendo algo que en ese momento no podía ver. Yo me enamoré de la versión de Teresa que ella quería mostrarme, y nunca imaginé que esa versión también tenía grietas invisibles. Ese día, en esa fiesta a la que casi no voy, no conocí a la mujer que me rompería el corazón. Conocí a la mujer que me enseñaría, años después, la diferencia entre ser elegido y ser conveniente. Los primeros meses con Teresa fueron, sin exagerar, los más tranquilos que había vivido en una relación. No porque todo fuera emocionante o intenso, sino porque todo parecía sencillo. Y esa sencillez era adictiva. No había juegos mentales, no había silencios estratégicos ni ausencias calculadas. Si quería verme, me lo decía. Si estaba ocupada, también. Esa claridad me hizo sentir seguro, quizá demasiado. Empezamos a vernos con frecuencia, pero sin imponernos rutinas. Algunas semanas salíamos varias veces, otras apenas una. No había reclamos. No había reproches. Cada encuentro se sentía elegido, no exigido. Yo interpreté eso como madurez emocional. Como una señal de que ambos sabíamos lo que queríamos. Teresa se mostraba atenta, interesada en mi vida. Recordaba detalles pequeños, reuniones importantes, fechas, cosas que yo mismo olvidaba. Me preguntaba cómo había ido mi día y parecía escuchar de verdad. No solo asentía, hacía preguntas, conectaba ideas, se reía de mis historias. Me hacía sentir visto.
Y cuando alguien te hace sentir visto, empiezas a abrir puertas internas sin darte cuenta. Hablábamos mucho, de todo, de trabajo, de frustraciones, de sueños que no habíamos contado a nadie. Ella hablaba de su independencia con orgullo, de lo importante que era para ella no depender emocionalmente de otra persona. Yo admiraba eso. Pensaba que estaba con alguien que elegía estar conmigo, no que me necesitaba para llenar vacíos. En esos meses, Teresa parecía emocionalmente disponible. No evitaba conversaciones profundas. No huía cuando el tema se volvía serio. Al contrario, parecía cómoda hablando de futuro, aunque siempre con un tono ligero, sin presión. Decía cosas como, no sé qué pasará en 5 años, pero ahora me gusta esto. Y yo tomaba eso como honestidad, no como una advertencia. La idealización se fue construyendo poco a poco. No fue una explosión romántica, fue una acumulación de momentos agradables, cenas improvisadas, caminatas largas, risas en el sofá. Esa clase de intimidad que no se fuerza, que simplemente ocurre. Yo empecé a proyectar, a imaginar, a pensar que, si así se sentía el inicio, el resto solo podía ser mejor. Ella también parecía hacerlo. Hablaba de viajes que podríamos hacer algún día, de lugares donde le gustaría vivir. Incluso mencionó, en más de una ocasión, lo bien que nos llevábamos y lo fácil que era estar juntos. Esa palabra, fácil, se convirtió en una especie de mantra silencioso para mí. Pensé que había encontrado una relación sin drama, sin conflictos innecesarios, sin sobresaltos. Lo que no entendí en ese momento fue algo crucial: la idealización no siempre es amor profundo. A veces es solo armonía superficial antes de que aparezcan las verdaderas decisiones. Durante esos primeros meses, Teresa mostraba una versión de sí misma muy controlada. No exageraba emociones, no mostraba inseguridades profundas. Yo interpreté eso como fortaleza, como estabilidad. Hoy sé que también puede ser una forma de distancia emocional bien disimulada. Cuando hablaba de su pasado, lo hacía con frialdad elegante, como quien ya superó todo. Mencionó relaciones anteriores, errores, aprendizajes. Diego apareció una vez, brevemente, casi como una nota al pie. Una relación inmadura, dijo. Una etapa cerrada. Yo no pregunté más. No sentí necesidad. Confiaba. Porque cuando todo parece perfecto, no buscas grietas. Y así, sin darme cuenta, empecé a enamorarme no solo de ella, sino de la idea que estaba construyendo de nosotros. Una idea limpia, ordenada, coherente. Una historia que tenía sentido. No sabía que esa perfección inicial no era el inicio de algo sólido, sino la antesala silenciosa de una duda que ella aún no estaba lista para enfrentar. Durante años creí que el amor verdadero no tenía por qué ser ruidoso. No necesitaba grandes gestos ni promesas exageradas. Pensaba que el amor auténtico se construía en lo cotidiano, en las mañanas compartidas, en las conversaciones sin prisa, en la sensación de hogar que aparece cuando alguien se vuelve parte de tu rutina sin que lo notes. Eso era lo que sentía con Teresa. O al menos, eso era lo que yo creía estar viviendo. Nos conocimos en una fiesta sencilla, sin expectativas. Un amigo en común nos presentó y empezamos a hablar como si ya nos conociéramos de antes. Ella tenía esa seguridad tranquila que no busca aprobación, esa forma de mirar que te hace sentir escuchado. No era coqueta ni distante, simplemente auténtica. Yo había tenido relaciones antes, pero siempre sentía que algo faltaba, como si estuviera actuando un papel. Con ella no. Con ella podía ser yo. Los meses pasaron rápido. Salidas, risas, planes improvisados. Cuando decidimos mudarnos juntos al año, no fue una decisión impulsiva, fue casi obvia. Ambos queríamos lo mismo, o eso parecía. Compartíamos valores, ambiciones, una visión parecida de futuro. Hablábamos de estabilidad, de crecer juntos, de construir algo duradero. Nuestra vida no era perfecta ni lujosa. Yo trabajaba en una empresa tecnológica, ella como diseñadora freelance. No sobraba el dinero, pero nunca faltaba la paz. Y esa paz me hizo bajar la guardia. Me hizo confiar ciegamente. Cuando le propuse matrimonio, lo hice desde un lugar profundo y honesto. No hubo espectáculo, solo una cena tranquila y una pregunta sincera. Ella lloró. Me abrazó con fuerza. Dijo que sí. Ese sí se convirtió en el cimiento emocional de todo lo que vendría después. Esa noche hablamos durante horas. Una boda pequeña, un lugar junto al lago, pocos invitados. Yo me dormí con una sonrisa, convencido de que había elegido bien. Convencido de que estaba seguro. No sabía que, mientras yo construía certezas, ella empezaba a acumular silencios.
Mudarnos juntos no fue una decisión dramática ni impulsiva. No hubo ultimátums ni discusiones intensas. Simplemente ocurrió, como si fuera el siguiente paso lógico en una relación que, hasta ese momento, parecía avanzar sin fricción. Después de meses viéndonos casi a diario, pasar noches juntos y compartir espacios, la idea de convivir se presentó como algo natural. Demasiado natural. Al principio, la convivencia fue casi idílica. Despertar juntos, compartir el café de la mañana, despedirnos antes de ir al trabajo. Esos pequeños rituales cotidianos reforzaban la sensación de estar construyendo algo serio. Me gustaba la idea de tener un hogar compartido, de sentir que ya no estaba solo en la vida. Y Teresa parecía disfrutarlo también. O al menos, eso creí. La rutina empezó a instalarse lentamente, sin hacer ruido. Los días comenzaron a parecerse entre sí. Trabajo, casa, cenas simples, fines de semana tranquilos. Nada extraordinario, pero tampoco nada malo. Yo veía esa estabilidad como una virtud. Como la base sobre la cual se construyen las relaciones duraderas. Teresa, en cambio, empezó a reaccionar de forma distinta a esa misma rutina. No fue algo evidente al principio. Eran comentarios sueltos, casi inofensivos. Frases como siento que todos los días son iguales o a veces extraño la emoción de antes. Yo las tomaba como reflexiones pasajeras, no como señales de alarma. Pensaba que era normal sentir cierta monotonía, que la convivencia implicaba adaptarse, encontrar nuevas formas de sorprenderse. Intenté compensar. Propuse salidas espontáneas, pequeñas escapadas, cenas diferentes. Algunas funcionaban, otras no. A veces ella se mostraba entusiasmada, otras parecía desconectada incluso cuando estábamos juntos. Yo empezaba a notar una diferencia sutil pero constante, mientras yo veía la rutina como un refugio, ella comenzaba a verla como una jaula invisible. La convivencia también trajo consigo algo inevitable, el conocimiento real del otro. Los efectos, las manías, los silencios. Yo no me asusté al descubrirlos. Para mí, eso era parte del proceso. Amar a alguien incluía aceptar sus imperfecciones. Pero empecé a sentir que Teresa observaba las mías con una lupa silenciosa, como si evaluara si encajaban con la vida que imaginaba. Había días en los que la sentía distante sin una razón clara. No discutíamos, no peleábamos, pero el aire se volvía denso. Yo preguntaba si algo pasaba y ella respondía que estaba cansada, que tenía mucho trabajo, que no era nada importante. Yo elegía creerle. Con el tiempo, entendí que la convivencia no estaba rompiendo la relación, estaba revelando algo que siempre había estado ahí. Teresa parecía cómoda con la idea de una relación estable, pero incómoda con el compromiso que esa estabilidad implicaba. Le gustaba la seguridad, pero no el peso de la permanencia. Le gustaba sentirse acompañada, pero no atada a una decisión definitiva. Yo, en cambio, empezaba a echar raíces. Mientras yo hablaba de planes a futuro con naturalidad, ella respondía con ambigüedad. No me rechazaba, pero tampoco se entregaba del todo. Vivíamos juntos, compartíamos una vida, pero había una parte de ella que parecía mantenerse siempre con un pie afuera. Y ahí fue cuando la fantasía comenzó a resquebrajarse. No con una pelea. No con una traición. Sino con una sensación persistente de que, para ella, la vida compartida era algo que aún estaba evaluando, no eligiendo. La convivencia puso a prueba la idealización, y lo que quedó al descubierto fue una verdad incómoda: no todos llegan al mismo tiempo al mismo nivel de compromiso. Algunos construyen. Otros observan. Y yo todavía no sabía que, mientras yo construía un hogar, ella empezaba a preguntarse si quería quedarse dentro de él. Las primeras señales no llegaron como advertencias claras. Llegaron disfrazadas de normalidad. De cansancio. De estrés. Y yo, queriendo ser comprensivo, les abrí la puerta. Al principio, Teresa estaba completamente involucrada con la boda. Me enviaba ideas, imágenes, propuestas. Hablábamos de flores, de música, de detalles pequeños que solo importan cuando alguien realmente se imagina ese día. Yo veía su entusiasmo y me sentía afortunado. Pero poco a poco, algo cambió. Las conversaciones sobre la boda se volvieron incómodas. Cada vez que preguntaba algo, la respuesta era la misma: después lo vemos, hay tiempo, no estoy segura todavía. Al principio no me alarmé. Me decía a mí mismo que era normal dudar de detalles, que no todo el mundo vive la planificación con la misma intensidad. El problema fue que no era solo la boda. Teresa empezó a estar ausente incluso cuando estaba presente.
Su atención se iba constantemente a su teléfono. Mensajes que la hacían sonreír, llamadas que salía a atender a otra habitación. Yo no preguntaba demasiado porque no quería parecer inseguro. Porque confiaba. O porque quería seguir confiando. Comenzó a cancelar planes. Cenas pospuestas. Fines de semana reprogramados. Siempre con explicaciones razonables. Trabajo, familia, cansancio. Todo tenía sentido, hasta que dejó de tenerlo. El punto de quiebre llegó una noche aparentemente insignificante. Un juego tonto entre amigos. Risas, bromas, alcohol. Hasta que alguien hizo una pregunta que parecía inofensiva: si pudieras revivir una relación pasada, ¿cuál sería? Ella no dudó. Diego. El nombre cayó como una piedra en medio de la mesa. Diego, el ex. El que le había sido infiel. El que, según ella, había sido una herida cerrada. El silencio fue inmediato. Ella se rió nerviosa, intentó arreglarlo. Yo sonreí, pero sentí algo romperse por dentro. Más tarde le pregunté. No la ataqué, no la acusé. Solo quise entender. Ella lo minimizó, dijo que era un juego, que yo exageraba. Y yo acepté esa explicación, no porque fuera convincente, sino porque me daba miedo la alternativa. Porque aceptar esa señal significaba aceptar que el futuro que yo imaginaba tal vez solo existía en mi cabeza. Y así, por miedo a perderla, empecé a perderme a mí. Las comparaciones nunca se anuncian. No llegan como una confesión ni como una discusión abierta. Llegan en silencio, escondidas en pensamientos que no se dicen, en recuerdos que se activan sin permiso. Y cuando empiezan, ya no se trata de dos personas viviendo el presente, sino de una mente atrapada entre lo que es y lo que fue, o lo que cree que fue. Durante un tiempo, no supe ponerle nombre a lo que estaba pasando. Solo sentía que algo había cambiado en la forma en que Teresa me miraba. No era rechazo, no era desamor evidente. Era evaluación. Como si estuviera comparando algo invisible, midiendo una realidad contra un recuerdo. Al principio fueron detalles mínimos. Comentarios sueltos, casi inofensivos. Antes solía hacer esto, una vez hice aquello, cuando estaba en la universidad solía sentirme diferente. Diego no aparecía como nombre, pero su sombra sí. Yo escuchaba sin sospechar. Pensaba que hablar del pasado era normal. No entendía que, para ella, ese pasado había dejado de estar cerrado. Las comparaciones no eran explícitas. Nunca dijo él era mejor o tú eres peor. Pero el contraste estaba ahí, escondido entre líneas. Diego representaba una versión de su vida sin responsabilidades, sin rutinas, sin decisiones definitivas. Una época donde nada era permanente y todo parecía posible. Frente a eso, yo representaba estabilidad, hogar, futuro. Y, sin que yo lo supiera, también peso. Empezó a hacer preguntas que antes no hacía. Preguntas que no buscaban respuestas, sino sensaciones. ¿No sientes que la vida se vuelve predecible? ¿No te da miedo pensar que esto será así para siempre? Yo respondía con honestidad, hablaba de crecimiento, de evolución, de construir algo juntos. Ella asentía, pero no se convencía. En su mente, la comparación ya estaba en marcha. Diego no era un hombre real en ese punto. Era una idea. Una versión editada del pasado, sin traiciones ni decepciones. Solo recuerdos selectivos. Risas exageradas. Emoción constante. Juventud. Yo, en cambio, era tangible. Tenía defectos reales, días grises, cansancio, responsabilidades. Y en una comparación injusta entre fantasía y realidad, la fantasía siempre parece ganar. Hubo noches en las que la sentí distante incluso estando a mi lado. Miraba el techo, el celular, cualquier cosa menos a mí. Yo pensaba que estaba cansada. No sabía que estaba viajando mentalmente a otro tiempo, a otra versión de sí misma. Una versión que no tenía que elegir. Lo más doloroso es que esas comparaciones no nacieron porque yo fallara como pareja. Nacieron porque ella empezó a temerle a la permanencia. Y cuando alguien le teme a quedarse, empieza a idealizar cualquier puerta que parezca una salida. Diego se convirtió, sin saberlo, en esa puerta. No porque fuera mejor, sino porque era pasado. Y el pasado no exige decisiones. Mientras yo seguía apostando al presente, ella comenzaba a cuestionarlo en silencio.
Y esas comparaciones, nunca dichas, fueron erosionando la relación gota a gota. No había discusiones, no había crisis visibles. Solo una distancia creciente, invisible, pero constante. Ahí entendí algo demasiado tarde: cuando alguien empieza a compararte con un recuerdo, ya no está contigo del todo. Y aunque todavía dormíamos en la misma cama, aunque seguíamos llamándonos pareja, una parte de ella ya estaba ensayando mentalmente una despedida. No sabía cuándo ni cómo. Pero ya estaba ocurriendo. Después de aquella noche, el nombre Diego se convirtió en una presencia constante, aunque nadie lo mencionara. No hacía falta. Estaba en los silencios prolongados, en las miradas esquivas, en los momentos en que Teresa parecía estar en el mismo lugar que yo pero emocionalmente a kilómetros de distancia. Fue entonces cuando comprendí que algunas palabras no necesitan repetirse para seguir haciendo daño. Intenté convencerme de que todo estaba en mi cabeza. Me aferré a la idea de que estaba exagerando, de que los celos podían distorsionar la realidad. Sin embargo, la intuición tiene una forma cruel de insistir cuando algo no encaja. Teresa ya no compartía conmigo sus pensamientos como antes. Las conversaciones profundas se volvieron superficiales. Donde antes había conexión, ahora había distracción. El teléfono se convirtió en su refugio. Lo llevaba a todas partes. Si yo entraba a la habitación, lo giraba discretamente o lo dejaba boca abajo. A veces sonreía al leer mensajes, una sonrisa distinta, ausente, que no me incluía. Cuando le preguntaba, respondía con frases cortas, casi automáticas: nada importante, solo trabajo, una amiga. Yo asentía, pero algo dentro de mí se tensaba cada vez más. Las ausencias también comenzaron a multiplicarse. Planes cancelados, excusas de último momento, cambios repentinos. Ya no parecía emocionada por pasar tiempo conmigo. Yo pasé de ser su compañero a ser parte del fondo de su vida, una presencia estable pero prescindible. Lo más doloroso no fue la sospecha de que alguien más estaba ocupando su atención, sino la sensación de que yo estaba perdiendo el derecho a preguntar. Cada vez que intentaba expresar cómo me sentía, ella desviaba la conversación o me hacía sentir exagerado. Empecé a dudar de mis propias percepciones. Y eso fue lo más peligroso. Cuando empiezas a cuestionar tu intuición para no incomodar a alguien, ya estás perdiendo terreno. Sin darme cuenta, estaba caminando sobre una cuerda floja emocional, intentando mantener el equilibrio para no provocar una conversación que, en el fondo, sabía que no quería escuchar. Pero el problema con evitar la verdad es que la verdad siempre encuentra la manera de alcanzarte. Esa noche llegué a casa con una mezcla extraña de cansancio y esperanza. Cansancio por semanas de tensión silenciosa. Esperanza porque, en algún rincón ingenuo de mi mente, aún creía que una noche tranquila podía arreglarlo todo. Pensé que tal vez podríamos hablar, reconectar, recordar por qué habíamos decidido casarnos. La casa estaba demasiado silenciosa. Teresa estaba sentada en el sofá con su laptop abierta, pero no estaba trabajando. Miraba la pantalla sin realmente verla. Cuando me vio entrar, no sonrió. No se levantó. Solo dijo: «Llegaste temprano», con un tono neutro que me heló la sangre. Supe de inmediato que algo estaba mal. Intenté romper la tensión preparando la cena, moviéndome por la cocina como si todo fuera normal. Pero el silencio se volvía cada vez más pesado, casi insoportable. Finalmente le pregunté si todo estaba bien. Cerró la laptop lentamente, como si ese gesto marcara un punto sin retorno. Se tomó unos segundos antes de hablar. Respiró hondo. Y entonces lo dijo. Dijo que había estado pensando mucho. En nosotros. En la relación. Y luego, sin rodeos, mencionó a Diego. Dijo que no sabía si había cerrado completamente esa etapa de su vida. Que necesitaba claridad. Que quería tomarse un tiempo. No hablaba como alguien confundido. Hablaba como alguien que ya había tomado una decisión. Cuando le pregunté qué significaba exactamente ese tiempo, su respuesta fue clara y devastadora: quería ver si aún había algo con su ex. Quería explorar esa posibilidad antes de seguir adelante conmigo. Dijo que no quería cometer un error casándose sin estar completamente segura. La frase que terminó de romperme fue dicha con una calma aterradora: «Si no funciona, prometo volver contigo». En ese instante entendí que ella no estaba pidiendo comprensión, estaba pidiendo paciencia. Paciencia para reemplazarme temporalmente. Paciencia para esperar mi turno mientras ella resolvía sus dudas.
Sentí como algo dentro de mí se apagaba. No fue rabia inmediata. Fue una lucidez fría. La certeza de que ya no estaba discutiendo por amor, sino por dignidad. Y supe que, pasara lo que pasara esa noche, nada volvería a ser igual. Después de que Teresa pronunciara aquella frase, esa que terminó de destruir todo, no sentí lo que esperaba. No hubo gritos, no hubo llanto inmediato, no hubo esa explosión emocional que uno imagina cuando la persona con la que iba a casarse le pide tiempo para probar suerte con otro. Lo que sentí fue algo mucho más inquietante, silencio interno. Un silencio pesado, absoluto, definitivo. Ella esperaba una reacción. Lo noté en su postura, en la forma en que me observaba de reojo, como si aguardara una súplica, una discusión, cualquier cosa que validara su importancia en ese momento. Pero no se lo di. Me quedé sentado, mirándola, procesando cada palabra que había dicho. Y en ese proceso, algo cambió para siempre. Comprendí que no estaba frente a una mujer confundida, sino frente a alguien que ya había tomado una decisión y solo buscaba una manera cómoda de ejecutarla. No quería perderme, pero tampoco estaba dispuesta a elegirme. Quería ambas cosas. Y esa contradicción revelaba más de su carácter que cualquier confesión. Cuando finalmente hablé, mi voz sonó extrañamente tranquila. Le dije que entendía. Que si necesitaba un descanso, podía tomarlo. Esa calma la descolocó. Intentó explicarse mejor, suavizar lo que ya era imposible de suavizar. Dijo que no quería lastimarme, que solo necesitaba estar segura, que el matrimonio era una decisión muy grande. Yo asentía, pero ya no estaba escuchando con el corazón. Estaba escuchando con la mente. Y la mente, cuando deja de justificarse, ve todo con una claridad brutal. Ella empezó a empacar algunas cosas. Movimientos lentos, torpes, como si quisiera que yo la detuviera. No lo hice. Se fue diciendo que se quedaría en casa de su madre, que no era definitivo, que hablaríamos cuando tuviera las cosas claras. La puerta se cerró. Y en ese instante entendí algo que cambiaría el curso de mi vida. Cuando alguien se va creyendo que te deja esperando, no imagina que en realidad te está liberando. Me senté solo en el sofá, en la casa que habíamos compartido, y por primera vez no sentí miedo al futuro. Sentí una calma extraña, casi incómoda. La calma que aparece cuando ya no tienes que convencer a nadie de tu valor. Ese silencio no fue vacío. Fue una decisión. A la mañana siguiente desperté temprano, pero no por ansiedad ni tristeza. Desperté con una claridad que jamás había sentido antes. No había mensajes suyos. No había explicaciones pendientes. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí la necesidad de escribirle. Llamé a mi mejor amigo. No para desahogarme, sino para pensar. Hablamos durante horas. Analizamos todo lo que había pasado, cada detalle que yo había ignorado, cada señal que había minimizado. No planeamos venganza. Planeamos salida. Planeamos control. La primera decisión fue la casa. Esa casa que ella llamaba nuestro hogar estaba únicamente a mi nombre. Yo había pagado cada cuota, cada reparación, cada impuesto. Y entendí que no tenía sentido seguir viviendo en un lugar que representaba una historia que ya no existía. Así que llamé a un agente inmobiliario y la puse en venta. No se lo dije. No le debía explicaciones. Luego empecé a empacar. No con prisa, no con rabia. Con método. Cada objeto que guardaba era una forma de cerrar un capítulo. Cada espacio vacío era un recordatorio de que estaba avanzando, no huyendo. Sus cosas quedaron atrás. Ropa, objetos personales, recuerdos. Los empaqué con cuidado y contraté una mudanza para enviarlos a casa de su madre. No incluí una carta larga, no expliqué mis motivos. Solo una nota breve, directa, final. Tus cosas. Te deseo suerte. Algunos podrían llamar eso frialdad. Yo lo llamo coherencia. Cuando los amigos empezaron a preguntar, no hice un espectáculo. No hablé mal de ella. No me victimicé. Dije la verdad, sin adornos, ella decidió explorar otra relación antes de casarse. Yo decidí no quedarme esperando. Y fue increíble ver cómo, sin levantar la voz, la narrativa cambiaba sola. La verdad no necesita defensa cuando se dice con calma. Mientras ella creía que yo estaba atravesando una crisis, yo estaba construyendo una salida. Invisible para ella.
definitiva para mí. Y sin saberlo, Teresa había subestimado algo crucial. Yo no me estaba preparando para perderla, me estaba preparando para recuperarme. Hay un momento muy preciso en el que la vida empieza a responderte. No ocurre cuando te lamentas, ni cuando exiges explicaciones, ni cuando intentas reparar lo que otros rompieron. Ocurre cuando decides avanzar sin mirar atrás, incluso con miedo, incluso sin garantías. Yo llegué a ese punto sin darme cuenta. Mientras la casa estaba en venta y las cajas se acumulaban, empecé a moverme en otras direcciones. Direcciones que había postergado durante años por comodidad, por estabilidad, por la falsa idea de que el amor exigía inmovilidad. Postulé a un puesto en otra ciudad, algo que siempre había considerado pero nunca me había atrevido a tomar en serio. Esta vez no dudé. La respuesta fue rápida. Demasiado rápida. Como si la vida hubiera estado esperando a que diera ese paso. Cuando me confirmaron que el trabajo era mío, sentí algo que no sentía desde hacía años, entusiasmo genuino. No alivio. No resignación. Entusiasmo. El tipo de emoción que nace cuando sabes que estás construyendo algo nuevo, no remendando algo roto. Fue entonces cuando Teresa empezó a escribir con más insistencia. Primero mensajes suaves. Preguntas cuidadosas. Luego llamadas perdidas. Finalmente, preocupación. Se había dado cuenta de que yo no estaba esperando. De que no estaba congelado en el tiempo como ella había asumido. De que la historia no estaba pausada, estaba avanzando sin ella. Cuando nos vimos nuevamente, ya no éramos los mismos. Ella estaba nerviosa, desarmada. Me habló de errores, de miedos, de confusión. Me dijo que Diego no era lo que esperaba, que nada había cambiado realmente, que se había equivocado. La escuché sin interrumpirla. Sin rencor. Sin necesidad de convencerla de nada. Y en ese silencio entendí algo profundo: cuando ya no necesitas que alguien te elija, recuperas un poder que no sabías que habías perdido. Ella lloró. Me pidió otra oportunidad. Prometió cambios, terapia, compromiso. Dijo que había tenido miedo de casarse, de perder su libertad, de equivocarse. Yo no sentí triunfo. Sentí cierre. Porque el amor no se trata de volver cuando ya probaste otras opciones. Se trata de elegir cuando todavía no has perdido nada. Y ella había perdido lo más importante, mi presencia emocional. Durante mucho tiempo, Diego fue solo un nombre. Un recuerdo borroso del pasado de Teresa, una historia que yo conocía de forma superficial y que nunca me preocupó realmente. Ella siempre lo describía como una etapa cerrada, una relación inmadura que le había dejado una lección. Yo le creí. No porque fuera ingenuo, sino porque confiaba en la persona con la que estaba construyendo una vida. Pero mientras yo pensaba que Diego era pasado, para ella nunca dejó de ser posibilidad. Con el tiempo, fui entendiendo, a través de silencios, contradicciones y verdades que aparecieron demasiado tarde, que la relación con Diego no había resurgido de la nada. No fue un impulso repentino. Fue una fantasía cuidadosamente alimentada. Mensajes ocasionales convertidos en conversaciones frecuentes. Recuerdos compartidos disfrazados de nostalgia inocente. Comparaciones silenciosas que nunca me fueron dichas, pero que guiaron sus decisiones. Diego representaba algo peligroso, la versión idealizada de lo que pudo haber sido. No el hombre real, con defectos visibles, sino el recuerdo congelado en el tiempo, sin responsabilidades, sin compromisos, sin consecuencias. Frente a él, yo no competía como persona, sino como realidad. Cuando finalmente se reencontraron, la emoción fue inmediata. No porque hubiera amor, sino porque había escape. Diego no le pedía planes a largo plazo. No le hablaba de bodas ni de futuro. No exigía estabilidad. Solo ofrecía emoción, validación y la ilusión de libertad. Pero las ilusiones siempre tienen fecha de vencimiento. Pronto comenzaron las grietas. Diego seguía siendo Diego. El mismo de antes. Coqueto, evasivo, poco confiable. Teresa lo notó, pero decidió ignorarlo, porque admitirlo significaba aceptar que había puesto en pausa una relación sólida por una fantasía rota. Intentó recrear lo que había sentido años atrás. Los mismos lugares. Las mismas bromas. Incluso el mismo restaurante donde tuvimos nuestra primera cita. Pero nada funcionaba igual. El pasado no se puede revivir, solo imitar.
Y las imitaciones siempre se sienten vacías. Mientras tanto, yo seguía avanzando. Y esa fue la comparación más cruel. Ella comenzó a darse cuenta de que, mientras Diego prometía poco y cumplía menos, yo estaba construyendo algo real, sin ella. La emoción empezó a transformarse en ansiedad. La fantasía, en arrepentimiento. Diego no tardó en mostrar su verdadera cara. Mensajes a otras mujeres. Ausencia sin explicación. El mismo patrón que la había herido años atrás. Y fue entonces cuando ocurrió lo inevitable, él se fue. No porque yo existiera, sino porque incluso para él, Teresa dejó de ser conveniente. Lo irónico es que Diego fue quien puso las palabras finales a todo esto. Dijo algo que llegó a mis oídos de manera indirecta, pero que cerró el círculo con una precisión casi cruel: si pudo hacerle eso a alguien con quien iba a casarse, podría hacérselo a cualquiera. En ese momento entendí que Diego nunca fue el problema real. Fue solo el espejo que reveló lo que ya estaba roto. Hoy escribo esto desde una ciudad distinta, en una vida distinta. Mi rutina cambió. Mi entorno cambió. Yo cambié. No porque alguien me abandonara, sino porque alguien me mostró exactamente quién era antes de que fuera demasiado tarde. La casa se vendió. Más cara de lo esperado. Como si incluso ese último símbolo del pasado quisiera despedirse en paz. Teresa se enteró por terceros. No lo creyó hasta que pasó por ahí y vio a otras personas entrando, viviendo, comenzando una historia donde la nuestra terminó. Diego desapareció tan rápido como había reaparecido. Irónicamente, fue él quien terminó alejándose de ella, diciendo algo que jamás imaginé escuchar: si pudo hacerle esto a alguien con quien iba a casarse, podría hacérselo a cualquiera. A veces la verdad llega desde los lugares más inesperados. Su vida empezó a desmoronarse lentamente. Trabajo inestable. Reputación dañada. Publicaciones contradictorias en redes sociales, frases de sanación, luego de rabia, luego de falsa felicidad. Yo no observaba con satisfacción. Observaba con distancia. Porque ya no era mi historia. Mi última interacción con ella fue breve. Un correo pidiéndome archivos antiguos, recuerdos digitales, fragmentos de lo que fuimos. Me dijo que no se pueden borrar 4 años así como así. Que habían significado algo. Mi respuesta fue simple. Honesta. Final. Esos años me enseñaron exactamente lo que no quiero en una pareja. Gracias por la lección. Algunos dirán que fui duro. Otros dirán que no todos los errores deberían pagarse tan caro. Pero esto no fue un error. Fue una elección. Una cadena de decisiones conscientes. Un plan en el que yo era el respaldo, no la prioridad. Y aquí está la verdad que quiero dejarte: si llegaste hasta este punto de la historia, a veces, lo peor que te pasa no es una traición. Es una revelación. Si ella no me hubiera pedido ese tiempo, podría haberme casado. Podría haber construido una vida entera con alguien que dudaba de mí en silencio. Podría haber descubierto su verdadera naturaleza años después, quizá con hijos, con responsabilidades, con heridas mucho más profundas. En cambio, hoy tengo algo invaluable: claridad. Cuando alguien te muestra quién es, créelo la primera vez. No esperes a que cambie de opinión sobre tu valor. No te quedes esperando mientras te convierten en una opción. La vida es demasiado corta para ser el plan B de nadie. A veces, la mejor decisión no es quedarte y luchar, sino levantarte, irte y construir algo tan bueno que el pasado ya no tenga donde alcanzarte. Este capítulo terminó. Y por primera vez, no siento tristeza al cerrarlo. Siento emoción por el siguiente.